Vamos a comenzar con la etapa 2 de nuestro proyecto. Toma de datos y análisis de encuestas. La pregunta número 1, ¿cuál es su género? La mayoría de los encuestados se identifica como femenino, con un porcentaje significativamente mayor respecto a masculino. Esto puede estar relacionado con la composición de la carrera o del grupo encuestado. Este dato es relevante para entender cómo el género podría influir en la percepción del equilibrio trabajo-vida. La pregunta número 2. ¿Cuál es tu género de edad? El rango de edad de 18 a 24 años tiene la mayor cantidad de respuestas, lo cual es coherente con estudiantes que están en práctica, profesional o recién egresados. El segundo grupo, más representado, es de 25 a 30 años, probablemente egresados con algo más de experiencia laboral. Los rangos mayores de 30 años tienen menor participación, lo que puede deberse a que el público objetivo se centró en personas jóvenes en formación o recién ingresadas al mercado laboral. Luego tenemos la pregunta 3, que es ¿con qué frecuencia utilizas herramientas tecnológicas como Excel, Word, Canva durante tu práctica laboral o trabajo? Este gráfico evidencia que aunque una gran parte de los encuestados reconoce tener algún nivel de contacto con herramientas tecnológicas, más de la mitad declara que su uso es esporádico, o sea, rara vez. Esto sugiere una oportunidad de fortalecer las competencias digitales en los espacios de trabajo o práctica, promoviendo un uso más constante de estas herramientas que son clave para mejorar la eficiencia laboral. ¿Cuál de las siguientes herramientas usa con mayor frecuencia en su práctica o trabajo? Respecto a las herramientas tecnológicas más utilizadas, destaca Google Drive como la más frecuente, probablemente por su accesibilidad en la nube o capacidad colaborativa. Excel también tiene una presencia relevante, lo que refleja su utilidad para tareas numéricas y de organización de datos. Word y otras herramientas tienen un uso menor y solo un pequeño grupo de personas no utiliza ninguna herramienta tecnológica, lo que refuerza la importancia de seguir promoviendo habilidades digitales específicas según las necesidades del trabajo. La pregunta número 5. ¿Cuántas horas al día utilizas herramientas tecnológicas en tu trabajo? Es que la mayoría de los encuestados indica usar herramientas tecnológicas entre 4 y 6 horas al día, lo cual representa una alta carga tecnológica diaria. Esto confirma que la tecnología está muy presente en la jornada laboral o práctica de los estudiantes. La pregunta número 6, en una escala del 0 al 10, ¿cómo evaluarías tu nivel de productividad cuando trabajas con herramientas tecnológicas? Cuando 0 es nada productivo y 10 es extremadamente productivo. La mayoría de las respuestas se concentran entre los valores 7, 8, 9 y 10, lo cual refleja una alta percepción de productividad al usar herramientas tecnológicas. Muy pocos encuestados se ubicaron en los niveles bajos entre 4 o 5 y nadie respondió 0, 1 o 2. Esto indica una actitud positiva hacia la tecnología como potenciador del rendimiento. La pregunta número 7, ¿cuántas herramientas tecnológicas diferentes usas actualmente durante tu práctica o trabajo profesional? Este gráfico muestra que la mayoría de los participantes utiliza entre una o dos herramientas tecnológicas en su práctica profesional. El hecho de que casi la mitad utilice dos herramientas sugiere un nivel básico de integración tecnológica, probablemente centrado en herramientas de uso común como Word, Excel o Google Drive. Sin embargo, un 6% aún no usa ninguna herramienta, lo que podría indicar falta de acceso, capacitación o necesidad en su entorno laboral. Además, el bajo porcentaje que utiliza más de tres herramientas refleja que aún hay espacio para diversificar y enriquecer el uso de tecnologías en el contexto profesional. Ya. La variable aleatoria discreta, considerando la extracción de tres personas al azar. ¿Cuántas herramientas tecnológicas diferentes usamos actualmente durante tu práctica o trabajo profesional? Primera, distribución de probabilidades, dado que hay 101 respuestas, las probabilidades son las que se muestran ahí en la tabla. Segundo, la experiencia matemática se calcula como también lo vemos ahí en la gráfica. Y podemos concluir que en promedio hay una persona que usa 1,66 herramientas tecnológicas durante su práctica profesional. Luego tenemos la pregunta 3, que es con dos preguntas de cálculo de probabilidades. Tenemos la pregunta 1, ¿cuál es la probabilidad de que una persona use al menos dos herramientas tecnológicas?
Ahí tenemos la fórmula y como conclusión tenemos que la probabilidad de que una persona use al menos dos herramientas es del 0,59, lo que equivale al 59%. Luego tenemos la pregunta 2, que es cuál es la probabilidad de que al seleccionar tres personas al azar, al menos una no use ninguna herramienta. Tenemos la fórmula y la respuesta que sería la probabilidad de que al menos una de las tres personas no use ninguna herramienta es del 0,143, que equivale al 14,3%. Ya. Tenemos la 4 que en análisis de normalidad, que sería la variable x, no es cuantitativa continua, sino discreta, por lo que puede ajustarse directamente a una distribución normal. Sin embargo, al observar la distribución notamos que no es simétrica y tiene una muda clara en valor 2, que es de mayor frecuencia. Hay asimétrica hacia la izquierda, que es un sesgo negativo. La variable aleatoria discreta, el número de herramientas tecnológicas utilizadas, no sigue una distribución normal. Se observa un comportamiento concentrado entre los valores 1 y 2, lo que indica asimetría y baja dispersión, características alejadas de una curva normal estándar. Luego tenemos el análisis de bases de datos proporcionada por el docente, que tenemos el contexto, que es en una comuna de Chile se realizó una encuesta a 100 personas que utilizan redes sociales para ver y subir videos. Utilizamos la forma número 5 asignada por la profesora. Las variables son sexo, edad, red social y tiempo. Con base en los datos de la plantilla tenemos lo siguiente, que de la media son 33,30 años, desviación estándar 3,72 años. En tiempo semanal en redes sociales tenemos la media, que es de 12,84 horas, y desviación estándar el 2,80 horas. Ya, la distribución normal. Tenemos la pregunta uno, que cuál es la probabilidad que una persona tenga más de 36 años, que usamos la fórmula como se ve ahí en pantalla, y en conclusión podemos decir que aproximadamente el 23,27% de las personas tienen más de 36 años. Tenemos la pregunta número 2, que cuál es la probabilidad que una persona tenga menos de 30 años, que lo hicimos ahí como en la fórmula, y la respuesta es que aproximadamente 18,67% de las personas tienen menos de 30 años. Luego tenemos la pregunta número 3, que es cuál es la probabilidad de que una persona tenga entre 31 y 36 años. Primero calculamos para los de 31 años, que tenemos la fórmula, luego para los de 36 y la respuesta es aproximadamente el 49,97% tiene entre 31 y 36 años. Distribución normal inversa. Pregunta número 4. ¿Qué edad corresponde al percentil 90? Ahí tenemos la fórmula y obtenemos como respuesta que el 90% de las personas tienen menos de 38,06 años. Seguimos con la pregunta número 5. ¿Qué edad debe tener una persona para estar en el 25% inferior, o sea, el primer cuartil? Ahí tenemos la fórmula y también obtenemos como respuesta que una persona que tiene aproximadamente 30,79 años está en el 25% más joven. Luego tenemos la variable binomial, que tenemos los parámetros donde se muestran las probabilidades de éxito y de fracaso. Después tenemos la aproximación a la distribución normal, donde se aplicará corrección de yates para preguntas con valores específicos, de menor o igual o mayor o igual. Seguimos con la variable binomial, que es la pregunta uno, que cuál es la probabilidad de que 130 o más personas usen Instagram. Se realiza la fórmula y hay un 39,36% de probabilidad de que 130 o más personas usen Instagram. Tenemos la pregunta número 2, ¿cuál es la probabilidad de que 120 o menos personas usen Instagram? También se usa corrección de yates, la fórmula, y obtenemos como respuesta que hay un 23,58% de probabilidad de que 120 o menos personas usen Instagram. Luego tenemos la pregunta 3, ¿cuál es la probabilidad de que entre 120 y 135 personas usen Instagram? Tenemos la fórmula y como conclusión tenemos que hay un 55,52% de probabilidad de que entre 120 y 135 personas usen Instagram. Ya.
tenemos la presentación de los resultados que como conclusión tenemos que el desarrollo del proyecto permitió abordar de manera efectiva la influencia del equilibrio trabajo-vida desde una perspectiva estadística, combinando el diseño de encuestados con el análisis de una base de datos secundaria. La correcta formulación de la pregunta de investigación y la selección del muestreo fueron claves para asegurar representatividad. Se aplicaron conceptos como variable aleatoria, distribuciones de probabilidad y análisis normal, lo que facilitó la interpretación de patrones relevantes en el uso de herramientas tecnológicas en contextos laborales. Este proceso fortaleció el vínculo entre teoría y práctica, promoviendo un aprendizaje significativo. Bueno, nuestra segunda conclusión es uno de los principales aprendizajes fue la capacidad de aplicar modelos probabilísticos reales a situaciones concretas, comprendiendo la importancia de la estadística en la toma de decisiones. El trabajo tuvo aciertos importantes como el uso adecuado de técnicas como la distribución normal, la binomial y el cálculo de esperanza matemática. Sin embargo, también enfrentamos desafíos en la limpieza de datos, redacción de preguntas y análisis crítico de resultados. Estos aspectos nos motivan a proponer una mejor futura, una planificación más rigurosa de los instrumentos y una mayor profundización en el análisis digital de la información. El cumplimiento del objetivo fue alcanzado con evidencia cuantitativa clara. Muchas gracias.